Tubas y tubos, episodio 27. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea a la enseñanza e interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy, episodio número 27 del jueves 28 de noviembre de 2019, programa dedicado a todos los docentes, ya que ayer fue el Día del Maestro, y en especial lo voy a dedicar a los maestros de música, ya sea de primaria, de secundaria, de escuelas de música, conservatorios o academias. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a conocer algunos de los errores más comunes que tenemos los músicos de viento metal. Pero antes, y como siempre, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podréis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya disponibles 11 cursos con más de 100 lecciones y solo por 10 euros al mes. Os recuerdo que a partir de diciembre el precio para los nuevos suscriptores subirá 1 euro a 11 euros, así que aprovechar ahora. Bueno, como ya dije antes, el tema de hoy son los errores más comunes que cometemos los músicos de viento metal y os voy a compartir 3, ¿vale? El primer error sería realizar una respiración muy corta y muy superficial. Ya lo sabéis, es algo que hemos venido hablando y lo comenta yo creo que casi todos los profesores. Es de gran importancia poner el foco en la respiración. Necesitamos que la respiración sea grande, que sea profunda y que sea relajada. Así podremos conseguir un gran sonido y además un sonido que sea relajado, ¿vale? En el que otros puedan meterse y que podamos enlazar con otros, encajar con otros al tocar, ¿vale? Por lo tanto, esto de hacer respiraciones poquitas, cortas, que a veces nos ocurre, tenemos que intentar evitarlo. Yo es algo que corrijo continuamente a mis alumnos, es normal, y yo me acuerdo perfectamente cuando fui consciente de que no lo hacía. Entonces, mi recomendación es poner el foco en que justo antes de tocar voy a realizar una respiración de 4 segundos. Y toco, repito, me vacío y hago. Con este pequeño gesto antes de tocar nos estamos asegurando que ya estoy súper lleno, ¿vale? Evidentemente esto ha de realizarse con el cuerpo relajado, ¿vale? Porque si no, si nos tensamos a la hora de tocar, pues difícil. Pero bueno, para ello lo más recomendable es realizar ejercicios de respiración con el tubo y de forma relajada, siempre poniendo el foco en que mi cuerpo esté relajado, ¿vale? Y luego, pues intentar llevarlo al instrumento, ¿vale? Entonces, para evitar este problema, tenemos que poner el foco en realizar grandes respiraciones y que sean muy relajadas. El segundo problema con el que más me suelo topar es que los músicos de metal tocamos con demasiada tensión en nuestro cuerpo, ¿vale? Sobre todo los alumnos, es una cosa muy típica, y es que tenemos que ser conscientes que la tensión mata el sonido. Es decir, si nuestro cuerpo está tenso, eso se va a ver inmediatamente reflejado en el sonido del instrumento. Y se nota muchísimo aquellos que tocan con un cuerpo relajado y aquellos que tocan con un cuerpo tenso, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que poner el foco en que nuestro cuerpo esté relajado. Esto se puede hacer de varias formas. Primero, tomar conciencia de ello. ¿Cómo? Con ejercicios de tensión y relajación. Hay una serie de ejercicios que yo tengo en mi blog, en mi canal de YouTube, que es, primero tensas muy fuerte el cuerpo y luego te relajas para que veas la diferencia, ¿vale? Y si lo haces varias veces, al final el cuerpo termina por relajarse, ¿vale? Esto primero se hace sin el instrumento. Y luego, pues tenemos que también trabajar ejercicios de respiración con el tubo, como ya dije antes, pero siempre poniendo ese foco a respirar de forma relajada, ¿vale? Con los ojos cerrados, es decir, buscar como si fuera un ejercicio de zen. Y luego con el instrumento, pues también lo mismo. Tocar notas largas, llenarnos, pero siempre de forma consciente, que lo hacemos de forma relajada. Para ello nos puede ayudar mucho estudiar y practicar el instrumento delante de un espejo de cuerpo completo. Yo creo que, yo estudio todos los días delante de un espejo y es algo que ayuda muchísimo, muchísimo, ¿vale? Al final,
Esto es algo que yo creo que todos los profesores hemos escuchado. Nosotros somos nuestro mejor profesor, entonces tenemos que tener herramientas que nos permitan ser mejores profesores, y el espejo es una de las mejores herramientas que tenemos. Así que si no lo tenéis, yo os recomiendo comprar un espejo de cuerpo completo para tenerlo en casa y estudiar siempre delante de un espejo. Pues vamos a por el tercer error, que es muy común, y se trataría de apretar demasiado la boquilla contra nuestros labios. Esto se sabe porque al terminar de tocar vemos un cerco que deja la boquilla en los labios, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que es algo muy común, y que os voy a poner el ejemplo de lo que ocurre con el sonido cuando tocamos el instrumento o la boquilla o el aro visualizador y apretamos más de lo normal, ¿vale? Yo voy a utilizar el aro visualizador y vamos a hacer una nota, ¿vale? Esa es la nota normal. Pues ahora os voy a poner el ejemplo de qué ocurre con ese sonido cuando yo aprieto mucho el aro visualizador sobre mis labios. ¿Vale? Lo único que estoy haciendo es apretar excesivamente el aro sobre mis labios, y como veis el sonido cambia. Así es como muchos músicos de metal consiguen llegar a las notas agudas. El problema que hay es que esto tiene los pies muy cortos, ¿vale? Porque va a haber un momento en el que no vas a poder apretar más. Entonces ese va a ser tu límite, aparte de que estás dañándote los labios, te estás cansando en exceso, con lo cual es algo que hay que evitar, ¿vale? Como veis, básicamente lo que ocurre es que para subir apretamos mucho la boquilla contra nuestros labios, cuando lo que hay que hacer es controlar la presión de aire. Subir al registro agudo es a través de presión de aire, no de apretar excesivamente la boquilla contra nuestros labios. ¿Que hay que apretar un poco la boquilla? Pues sí, algo hay que apretar, claro, pero ha de hacerse con el flujo de aire, ¿vale? Entonces, hay que trabajar el flujo de aire. Entonces yo recomendaría hacer patrones de aire en diferentes registros. Luego también, por supuesto, mejorar la vibración de los labios con el trabajo del aro visualizador, con el trabajo de la vibración de los labios, para buscar que estos vibren con una gran eficiencia, ¿vale? Y a la vez que se trabajan los músculos de la embocadura, como ya hemos visto. Luego también trabajo de la boquilla en todos los registros, empezando el registro medio, y luego el registro agudo y luego el registro sobreagudo, pero siempre siendo conscientes de que no apretamos y que pasamos mucho aire, y para ello vamos a utilizar la mano contraria o la mano que tenemos libre para ver que estamos utilizando mucho aire, incluso en el registro agudo, ¿vale? Que ya sabéis que cuando subimos al registro agudo el aire a través de la boquilla suele ser muy poco. Y luego, por último, pues el trabajo con el regulador de presión, que me parece un aparato fantástico y que nos ayuda mucho a saber lo que está pasando con nuestra presión de la boquilla contra nuestros labios, ¿vale? Es un aparato que mis alumnos odian, pero que es muy útil porque nos ayuda a controlar esa presión excesiva. En las notas del programa os voy a dejar un enlace para todos aquellos que queráis ver cómo se utiliza el controlador de presión, ¿vale? Pues nada, espero que os haya sido de interés. Bueno, vamos a por las novedades de la semana, y os cuento que los días 13, 14 y 15 de diciembre en el Real Conservatorio Superior de Música de Granada se celebran el Granada Trombone Days. Bueno, esto es un proyecto formativo bianual ideado por los docentes de la especialidad de trombón de los conservatorios públicos de la provincia de Granada, y que tiene como objetivo principal el fomento de la investigación y el estudio acerca de la técnica e interpretación musical a través de este instrumento. Esta es su cuarta edición, que se celebra, como ya he dicho antes, en el Real Conservatorio Superior de Música, Victoria Eugenia, y se van a abordar principalmente todos los aspectos relacionados con la articulación del legato, el legato natural o especial. Y para ello se van a realizar conferencias, clases grupales, conciertos y 18 sesiones individuales de 40 minutos de duración cada una, con 2 de los especialistas de mayor reconocimiento internacional. En este caso viene el doctor Bradley Edwards de Arizona State University de Estados Unidos, y autor de la famosa colección de estudios Lip Slurs, y el catedrático Christian Sprenger de la Hochschule für Musik Franz Liszt de Weimar, en Alemania. Así que nada, muy recomendado para todos los trombonistas. Y también os cuento que en Murcia se celebra el tercer Tuba Christmas. Esto será el 18 de diciembre con un concierto a las 7 de la tarde. Además, aprovechando este evento, se ha preparado un encuentro a ETIP que contará con una masterclass a cargo del bombardinista Miguel Victorio.
En las notas del programa os dejo los carteles con la información de ambos eventos y yo creo que, bueno, no lo tenéis ni que perder. Ambos eventos están organizados por los profesores de tuba de la región de Murcia y en especial pues quiero agradecer públicamente a Miguel Rafael, profesor de tuba en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, que me haya enviado toda la información para que os la pueda contar, ¿vale? Pues nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen, muchas gracias por todo vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo martes a las 8:08. ¡Feliz fin de semana!